Anoche, minutos después del comunicado oficial del Real Madrid anunciando que abrían expediente a Tchouaméni y a Fede Valverde, el uruguayo entendió que era un buen momento para emitir una especie de comunicado en sus redes sociales. Lo que no reparó el bueno de Valverde es que iba a resultar uno de los peores comunicados que yo he visto en mi vida, por la manera de escribirlo, por lo que pone, por el timing y por absolutamente todo. En el diario Marca te cuentan las sanciones que le podrían caer a nivel interno a Tchouaméni y a Valverde. En OK Diario te cuentan que ambos estarán en el mercado este verano. El diario El Mundo te habla de una división muy fuerte dentro del vestuario. Hay cositas, por desgracia, que comentar a las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Viernes 8 de mayo del año 2026. El Real Madrid sigue en llamas. No es una exageración, no es una especie de hipérbole mañanera. Es que ahora mismo el Real Madrid está patas arriba. Es un club a la deriva, es un club que va a afrontar una catarsis nunca antes vista y que, si lo piensas bien, lo mismo es lo que necesitaba este club para empezar a tomar decisiones. Porque yo ya tenía la sensación, creo que lo verbalicé ayer esto, que si el Real Madrid no pasaba nada extraordinario, pues Florentino Pérez haría un cambio de entrenador, un par, tres de fichajes o cuatro, alguna salida no muy ruidosa y a por la temporada siguiente pensando que la solución pasaba por otro cambio de entrenador y alguna pieza nueva. Pero ha pasado algo extraordinario. Y ya no estamos en el terreno al que se abrazan muchos oficialistas de, no, es que esto lo ha contado la prensa. Esto es la prensa que ha intoxicado. Esto es un youtuber que ha intoxicado. No, no. Esto ha sido un gran hermano que hemos vivido, por supuesto, en tiempo real y que ha acabado en el día de ayer con comunicado del Real Madrid anunciando un expediente disciplinario para Tchouaméni y Valverde, que ya veremos qué medidas acaba tomando después de analizar ese expediente. Punto número 2, parte médico de Fede Valverde, que tiene un traumatismo craneoencefálico y va a tener que estar 14 días de reposo y que no va a jugar más esta temporada. Punto número 3, el comunicado oficial que vamos a ver del propio Fede Valverde en su cuenta de Instagram. Todo eso ha pasado ante nuestros ojos. Ya no puede haber nadie, absolutamente nadie que diga yo esto no me lo creo. No, te lo tienes que creer porque hasta tu propio club te lo está contando. Y por eso digo que a lo mejor ahora, ya mismo, dadas las circunstancias, la gravedad extrema de la situación, a lo mejor ahí el Real Madrid sí que decide que hay que cambiar ya todo, hay que tomar decisiones drásticas, hay que hacer ventas que ni se contemplaban y hay que empezar a hacerle ver a este vestuario que se acabó el recreo y que tiene que llegar alguien o algunos, no solo uno, con poder al que se le escuche, al que se le respete y que pueda decir a las claras cuatro cosas, que pueda sentar a la gente que quiera sentar y que se le acepte cualquier tipo de decisión desde la zona noble del club. Va a tener trabajo. De hecho, el Real Madrid tiene trabajo. Vamos a ver cómo opera Florentino Pérez a partir de ahora. Ayer, en el directo de las 4:30 de la tarde, directo semanal, os comentaba que ya me habían trasladado desde el propio Real Madrid que habría un comunicado a lo largo de la jornada. Hubo ciertas dudas, hubo gente que te decía no va a hablar, el Real Madrid no va a hacer nada. Yo sostenía que, salvo que me estuvieran mintiendo, sí que había intención real de lanzar algún comunicado, abrir expediente, tal, y a la última hora de la noche se anunció ese comunicado, salió ese comunicado a eso de las 9:10 de la noche, abriendo expediente a Tchouaméni y Fede Valverde. Lo que no esperábamos es que minutos después Fede Valverde apareciera con esto
en su cuenta de Instagram. Es un comunicado de Fede Valverde hablando sobre lo sucedido. Lo vamos a leer detenidamente. A mí me parece el comunicado más absurdo, más ridículo, más infantil, más innecesario y más ruin que he leído en mi vida. Dice Fede Valverde, y se nota que lo ha escrito él: ayer he tenido, ya sabiendo que no utiliza de manera correcta un tiempo verbal, te puedes imaginar todo lo demás. Pero lo voy a leer tal y como está escrito, ¿eh? Con sus acentos, con su tal, para que veamos que esta gente que cobra auténticas morteradas de dinero, que tienen agencias trabajando para ellos, no sean capaces de pasarle este texto a algún compañero de la agencia y decirle, por favor, arréglamelo que lo quiero publicar, para que veáis en manos de quién estamos en ese vestuario. Pedro Valverde ayer coge, escribe esto porque lo ha escrito él, no pasa por ningún filtro, él entiende y su entorno entiende que es un buen texto y lo publica. Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal, cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica. Primera pausa. Primera pausa. Tú no puedes coger el día que has acabado en un hospital, el día que tu club está patas arriba, el segundo día consecutivo que te has peleado con un compañero y decir, aquí hay un topo, y poco menos que señalar al topo. Evidentemente hay un topo en el Real Madrid. Hay alguien que ha venido filtrando las cosas en los últimos días, pero sintiéndolo mucho, Federico Valverde Dipeta no es lo más grave de la situación, ¿eh? Que el Madrid tenga un topo, bueno, puede molestar. A mí ahora mismo, fíjate, ahora mismo hasta no me molesta que haya un topo. Te lo digo de verdad. Siempre he sido de ser muy crítico con los topos de los vestuarios, los filtradores, tal, pero ahora, como madridista, te digo, ver que hay un topo que ha sacado toda la mierda que había y la ha puesto a ojos de todo el mundo y la conocemos, me parece hasta bien. Me parece hasta bien porque ha llegado un momento en el que el madridismo merecía saber lo que estaba pasando dentro de ese vestuario. Porque había dos tipos de personas, ¿no? Los que creían de verdad cuando les contábamos, eso es un polvorín, es un vestuario de niñatos tal, pero luego había otro tipo de personas, totalmente respetable, claro que sí, que te decían, yo no creo que sea para tanto, simplemente es una mala temporada, no son unos niñatos tal, que yo a veces discutía con ese tipo de personas porque yo comentaba, dejad de defender a este grupo de jugadores. Este grupo de jugadores están riendo del Real Madrid. Pues a mí lo que menos me molesta, repito, es que haya un topo. De hecho, lo celebro. Ahora, llegar en un comunicado después de que tu club anuncie que te abre un expediente disciplinario a ti y a un compañero y poner el foco en el segundo párrafo, nada más empezar. Que cuidado, porque es que hay un topo. Estas cosas se deberían quedar en el vestuario y no deberían salir. Hostia. Pero, repito, ¿quién asesora a Fede Valverde? ¿Quién entendió que esto estaba bien? Y luego dice, no, es que en el Real Madrid todo se magnifica. Hermano, que has acabado en un hospital. Que tienes un parte médico que anuncia que tienes que estar 2 semanas de reposo. Que te han abierto un expediente disciplinario y que todo esto viene después de 2 años de nadaplete. ¿Crees que todo se magnifica en el Real Madrid, Fede Valverde? Porque es verdad que todo se hace mucho más grande, se habla mucho más del Real Madrid que de cualquier otra cosa, pero poco os ha pasado, ¿eh? Y no me refiero a que te hayan tenido que templar más el hocico, no, no, que se os ha tratado como auténticos reyes, que el madridismo se empezó a pitar antes de ayer, que se ha tenido una paciencia descomunal desde el madridismo y te diría que hasta la prensa ha tratado relativamente bien al Real Madrid con el porro que tenéis ahí dentro. ¿De verdad crees, Fede Valverde, que todo se magnifica en el Real Madrid y te atreves a vomitarlo en un comunicado que es una ridiculez extraordinaria? ¿De verdad tú te crees todo lo que estás diciendo? Pero esperad, que como habéis visto, el comunicado acaba de empezar. Sigue Fede Valverde. Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente. Es que
no sabe escribir y por eso me revienta tanto que no sea capaz de decirle a alguien de su agencia que le pase el filtro. Así que voy a intentar ahora leerlo bien, porque si no, al final la experiencia para vosotros también es más desagradable. En la discusión me golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió. Ay, es muy temprano, yo tengo mucho sueño. Esto, en el comunicado lo leí anoche varias veces y puede dar fe el grupo de miembros de Telegram que una de esas me estuve descojonando a mandíbula batiente. Como Kylian Mbappé saliendo ayer de Valdebebas, más o menos. ¿Tú cómo puedes decir en un comunicado, repito, minutos después de que te abran un expediente disciplinario e intentando explicar lo que sucedió, cómo puedes utilizar la expresión nos estábamos cagando a piñas? Que sé que es una expresión uruguaya, argentina, tal, vale, me parece muy bien, pero en un comunicado de este estilo, es que fijaros en los detalles, ¿no? Este tipo sube un comunicado, Fede Valverde, con fondo blanco y negro, él así puesto de perfil, con el escudo del Real Madrid que se vea bien, muchos parrafitos, tal, todo que parece muy elegante, también, digamos, sin estridencias, nada, y de repente te coge y te dice, nos hemos cagado a piñas. Es que no es serio, tío. Es que no es serio. Y luego, nos hemos cagado a piñas, me caí contra una mesa y tal, pero ustedes se piensan que nos pegamos y no fue así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que te estabas duchando, saliste de la ducha, te resbalaste o te fuiste a quitar la toalla con tanta fuerza que te caíste para atrás y te diste contra una mesa? ¿Te diste contra una mesa porque ibas paseando? Hostia, Valverde, no trates a la gente como si fuese idiota. Y repito, es que a nivel de timing es horrible esto. A nivel de timing no hay por dónde coger el comunicado. El Real Madrid acaba de abrir un expediente disciplinario. El Real Madrid, es verdad que con un comunicado leve, liviano, ligerito, pero que dice muchas cosas, ese comunicado sin decir demasiadas, está reconocido que ha pasado algo grave en el vestuario y que va a tomar medidas contra vosotros dos. Y te llega Fede Valverde, minutos después, con un comunicado que ya estaba redactado seguramente antes del comunicado del Real Madrid, y te dice, para ustedes será más fácil creer que nos hemos cagado a piñas. Lo que me lo ha contado el club, Fede Valverde. Que el propio Real Madrid me ha contado, no a mí, a todos, que os ha abierto un expediente disciplinario porque sí, Fede Valverde, os habéis cagado a piñas. Y tú tienes un traumatismo craneoencefálico, que a lo mejor ese traumatismo es el que te ha llevado a escribir esto, también te digo. Sigue el comunicado de Fede Valverde. Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de la temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Esto de alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas también es otra que tela marinera. Es en plan, algunos de nosotros lo estamos dando todo, otros no, que ya lo sabemos, esto sí que es verdad, pero claro, si sigues metiendo mierda a tus compañeros, lo mismo luego llegas pasado mañana en Valdebebas y te vuelven a templar el morro, que no es algo que se deba hacer, por supuesto. Aquí condenamos la violencia. Vamos, no hacía falta decirlo. Lo siento, dice Valverde. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen. Mira, acaba de reconocer lo que antes decía que no había sucedido. Los primeros párrafos te dice que no se habían peleado y ahora dice que sí se han peleado. Gracias, Fede Valverde, ya lo sabíamos. Dejando el beneficio a la duda del que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente. Que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo, adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero. No iba a pronunciarme hasta final de temporada. Quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales, cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice. Por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación, que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas, porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar
en cualquier decisión que vean necesaria. Y gracias, dice Fede Valverde al final, no sé gracias por qué. Si el párrafo hubiera, si el comunicado hubiera sido el último párrafo, tendría hasta cierto valor. Ahora, el Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida. Yo estoy hasta los cojones de vuestras frases vacías de niñatos consentidos y de absolutos miserables, que es lo que sois. Y se os critica poco. Se os dice poco lo miserables y lo niñatos que sois en ese vestuario. Se os ha dicho poco. Y ahora están ahí los suscriptores del canal diciendo, ya se ha calentado. Sí, ya me he calentado. Lo que faltaba es que encima Fede Valverde se intente poner digno y hasta aceptar, abrazar una postura de mártir en todo esto, diciendo, no, es que el Real Madrid es una de las cosas que más quiero en mi vida. No nos toquéis los cojones con estas historias. No queréis al Real Madrid. No le queréis, porque si quisierais al Real Madrid, no habríais maltratado al Real Madrid como lo habéis maltratado durante los 2 últimos años. Habéis sido unos profesionales pésimos. Habéis tratado de una manera infantil, abyecta y ridícula a muchos profesionales que han pasado por el Real Madrid. No me tengo que ir al entrenador de turno o a la nutricionista de turno. Me puedo ir a casi cualquiera. Si tú quieres al Real Madrid, no adoptas comportamientos como el que ha adoptado, por ejemplo, Fede Valverde cuando era entrenado por Xabi Alonso. Fede Valverde, que fue uno de los que le hizo la cama a Xabi Alonso, que se negó a calentar en un partido de Champions y que fue diciendo en las ruedas de prensa que él no quería jugar de lateral, siendo uno de los capitanes del Real Madrid, que debería predicar con el ejemplo. Fede Valverde sale anoche con sus huevazos morenos y en pleno traumatismo craneoencefálico, que tampoco habrá dañado ninguna neurona, a decir, el Real Madrid es una de las cosas que más quiero en mi vida. Iros a tomar por saco. Me cargaba a media plantilla. Ha habido gente que os ha defendido a ultranza sin ningún motivo. Gente que nos ha criticado a los que criticábamos ese vestuario. Gente ciega completamente por su amor al Real Madrid, que pensaba que dentro de ese vestuario había profesionales y gente que de verdad amaba al club. Que ahora por fin ha tenido que abrir los ojos a base de hostias, y nunca mejor dicho. Y todavía tienes que escuchar a Fede Valverde, después de los 2 añitos que se llevan aquí tragando a la gente, decir, el Real Madrid es una de las cosas que yo más quiero. Y todo eso después de decir, no, es que hay un topo en el vestuario, no, es que algunos corremos y otros no, no, es que, de verdad, no queréis al Real Madrid. Sois unos egoístas mayúsculos. Tenéis un ego que no os cabe en el pecho. Necesitáis que alguien os hable como un padre y que alguien os trate como a un bobo, porque eso es lo que sois, un atajo de impresentables que por culpa del presidente que lo ha permitido todo, estáis arrastrando como nunca antes se ha visto la imagen de este club. Nadie se cree tu comunicado, Fede Valverde, igual que nadie se cree las chorradas que habéis puesto en Instagram durante todo este año. Fede Valverde, que creo en el mes de noviembre, se daba golpecitos en el pecho, contándole a la gente, después de ganar un partido de Champions totalmente random, que eso era una familia, que se habían escrito muchas tonterías y que en realidad estaban más unidos que nunca. ¿Seguís unidos? ¿Estáis más unidos que nunca? ¿O esperamos a que alguno acabe en la UCI para poder decir, señores, ese vestuario es un circo? Y lo peor es que no tiene ni puñetera gracia. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Vestuario roto. Una pelea ayer entre Tchouaméni y Valverde acabó con el charrúa en el hospital tras sufrir un corte. El Real Madrid abrió un expediente a ambos que podría derivar en sanción económica o suspensión. Arriba, Super Rayo. Eliminó al Estrasburgo con un 0-2 global y jugará su primera final europea contra el Crystal Palace. Abajo, Monchi será el nuevo director general deportivo del Español. Flick, renovación caliente. Laporta y Zahavi ultimaron los flecos y el anuncio se hará tras ganar la Liga. Y en ciclismo, Vingegaard, favorito único en el Giro que hoy arranca. Y en el Diario Sport, arde Madrid. Tchouaméni y Valverde se lían a palos. Ambos protagonizaron una pelea muy tensa en el entrenamiento y el uruguayo acabó en el hospital con una brecha en la cabeza. El Real Madrid abrió expediente disciplinario a los 2 jugadores a 3 días de un clásico en el que no estará Valverde
por necesitar reposo. Además, cazan a Mbappé cachondeándose al salir de Valdebebas justo después del incidente. Abajo, 4 entrenadores con toque blaugrana en las finales de Champions. Monchi cerca de fichar por el Español como director general. Y por último, el Rayo se mete en la final de la Conference tras ganar 0-1 al Estrasburgo. Bueno, os voy pidiendo disculpas porque evidentemente hoy el análisis de portada se va a ir un poco más largo de lo habitual, pero tenéis que entender que con todo lo que está pasando, y por mucho que yo a veces me enrolle, que hay veces que me enrollo demasiado, es difícil sintetizarlo todo en un vídeo de 28 minutos en un análisis de portadas. Evidentemente la prensa catalana iba a regodearse en lo que está pasando en el Real Madrid, es lógico, igual que nosotros nos hemos regodeado en las crisis del Barcelona, ahora les toca a ellos. Yo sigo pensando, repito, que esta catarsis te puede venir hasta bien para hacer la limpieza que a lo mejor no querías hacer. Antes de volver con todo el tema del Real Madrid, novedades sobre el mercado del Barça. Bastoni, fue el primero que se cayó de la lista de posibles fichajes porque decían ayer en la prensa catalana que es que a lo mejor no es el tipo de central que quiere Flick, la realidad es que no pueden pagarlo. El siguiente en caerse es Anthony Gordon. El Barça ya sabe el precio de salida de Anthony Gordon. En Alemania han desvelado que el Newcastle ha empezado a negociar con el Bayern por el extremo inglés, por el que han pedido un traspaso multimillonario. Los azulgranas tienen la lista de futuribles a Gordon, que también interesa a Liverpool y Arsenal. Según Sky Sports, el Bayern ya habría iniciado negociaciones para ficharlo. Sin embargo, los ingleses habrían pedido 90 millones de euros para dejar salir a una de sus grandes estrellas, una cantidad que los alemanes no estarían por la labor de pagar. La citada información apunta que el Barça ya estaría informado de esta cotización del extremo inglés, así como Arsenal y Liverpool. Los dos equipos de la Premier también están tras la pista del veloz futbolista. Y te cuentan en Mundo Deportivo que Anthony Gordon dejó una gran impresión en los partidos contra el Barça, pero en el conjunto azulgrana no están dispuestos a hacer un esfuerzo económico tan grande por el inglés. Los culés tienen otras prioridades, como por ejemplo Julián Álvarez. O sea que, bueno, pues sí, la reunión de Deco, agentes de Gordon, tal, fue puro paripé, puro maquillaje, como siempre, para entretener a las tropas. Anthony Gordon es otro que no va a llegar, evidentemente, al Fútbol Club Barcelona. Volviendo al tema del Real Madrid, ya lo habéis visto en las portadas de la prensa catalana, puede haber sanción desde lo económico hasta lo deportivo. En el diario Marca son un poco más específicos en este sentido. Las sanciones para Tchouaméni y Valverde, desde una leve multa hasta un mes sin cobrar y sin jugar. El castigo más ejemplar para los jugadores obligaría al Real Madrid a seguir el cauce del convenio colectivo de los futbolistas españoles. Lo firma Pablo Polo y salió en la noche de ayer. El Real Madrid ya ha abierto un expediente disciplinario a Fede Valverde y a Aurelian Tchouaméni. Se abre ahora un proceso que tiene dos vertientes, en función de si el club blanco decide que los trapos sucios se lavan en casa y sancionan a ambos jugadores por su conducta según el código interno del club y estos aceptan el castigo, o por el contrario, el caso se remite al convenio colectivo de los jugadores. Aquí te habla de sanciones, faltas graves, estaríamos hablando de una suspensión de empleo y sueldo de 2 a 10 días y una sanción económica, hasta el 7% del salario mensual para sueldos de hasta 100.000 euros al mes. Para el exceso de salario por encima de los 100.000 euros se aplicaría una multa adicional de hasta el 4% de ese excedente. Y ya sanciones muy graves, suspensión de empleo y sueldo de 11 a 30 días, pueden alcanzar el 25% del salario mensual y en casos extremos la sanción es el despido disciplinario del futbolista. Estas sanciones muy graves se reservan para conductas de máxima gravedad como malos tratos de obra, agresiones, indisciplina manifiesta, fraude deportivo o dopaje. Yo de todo esto descarto evidentemente el despido disciplinario a los futbolistas, lo descarto, pero sí que creo que les van a tocar el bolsillo, evidentemente, y no sería raro
que haya unos cuantos días de empleo y sueldo, tanto para Fede Valverde como para Aurelian Tchouaméni. No sé si va a ser el mismo castigo para ambos. A lo mejor el Real Madrid entiende que Tchouaméni, que fue el que pegó a Valverde, merece un poco más, pero evidentemente aquí los dos tienen que salir señalados, tienen que ser castigados y, por supuesto, tiene que empezar el Real Madrid a tomar medidas ejemplares porque ya no es que el vestuario se te vaya a ir de las manos, que ya se te ha ido de las manos. Es que el club se puede ir por el sumidero. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, el barrio más feliz de Europa. Vallecas disfruta con el histórico pase del Rayo a la final de la Conference. Crystal Palace, rival el 27 de mayo en Leipzig. Alemão marca y Batalla detiene un penalti en el minuto 93. España tendrá 5 plazas en la Champions. Arriba, crisis sin precedentes. Tchouaméni agredió a Valverde tras el entrenamiento. El uruguayo, con un traumatismo craneoencefálico, acusa al francés de filtrar información. Abajo, oposición para suplir a Lamine. Bargi y Rashford, posibles recambios del crack en el clásico del domingo. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid a la Final Four. Garuba lidera a los blancos en el cuarto partido ante el Hapoel de Tel Aviv. Ganaron los de Scariolo 81-87. Y en el Giro de Italia, el gran reto de Vingegaard. El danés busca la triple corona, mientras que Enric Mas aspira a subir al podio. Y en el diario Marca, otra pelea y la imagen por los suelos. Valverde acaba en el hospital. Fede tiene un traumatismo craneoencefálico tras pegarse con Tchouaméni. El Real Madrid abre expediente a ambos y se da golpecitos en el pecho el diario Marca por las exclusivas que han puesto patas arriba Valdebebas. El 13 de enero, Xabi Alonso filtró, dijo que no sabía que venía a entrenar a una guardería. 10 de febrero, cumbre entre Carvajal y Arbeloa. 8 de abril, Asencio pide perdón al vestuario. 1 de mayo, Ceballos se despide, entre comillas, del Real Madrid. 6 de mayo, primera pelea Tchouaméni Valverde. Y 7 de mayo, nueva trifulca y crisis sin precedentes. Arriba, histórico, lección de fútbol del Rayo y a la final de la Conference jugarán ante el Crystal Palace. A la derecha, entrevista a Marc Casado, quiero ganar el Clásico y la Liga ante nuestra afición. Y también entrevista a Vingegaard, soy favorito para el Giro, pero no el único. En baloncesto, el Real Madrid jugará la Final Four. Hoy hay también en esa Euroliga un Panáticos Valencia. En otros partidos de otras competiciones caen La Laguna y Unicaja en semifinales. Y en fútbol sala también arranca la Final Four. En este caso entiendo que de la Champions. Y hoy se inicia una nueva jornada de Liga con el Levante. Osasuna a las 9 de la noche. ¿Sabéis qué es lo peor de la portada del diario Marca? Que esta vez no nos han mentido. Eso es lo peor. Y que a mí me encantaría contaros que la prensa nos miente, pero no nos está mintiendo. El diario Marca sacó lo de Carvajal y Arbeloa lo reconoció, lo del sofá gris, todo aquello que contó Arbeloa. Sacaron lo de Raúl Asencio y hasta Raúl Asencio tuvo que emitir alguna especie de comunicado diciendo que tal. Sacaron lo de Tchouaméni y Valverde y bueno, al final ayer no se pudo ocultar lo de Tchouaméni y Valverde, básicamente porque Valverde acabó en un hospital. Lo peor de la portada de Marca, repito, es que no nos están mintiendo. ¿Qué está pasando en ese vestuario? Más allá de que todos sepamos que son unos niñatos, que todos sepamos que es ingobernable y que todos sepamos que esto es culpa de Florentino Pérez por dejar que esto llegase a estos términos sin haber tomado medidas antes, bueno, pues en el diario El Mundo te cuenta Abraham Romero, creo que es el que firma esta noticia, sí, que es un polvorín el vestuario del Madrid. Filtraciones, división y peleas. Nadie se fía de nadie. El club admite, a nivel interno, su decepción con el vestuario y clama contra las filtraciones que quieren hacer daño. Repito que lo firma Abraham Romero, uno de los periodistas que yo más respeto dentro del panorama deportivo español, y dice: Valdebebas es ahora mismo un terreno de trincheras, una guerra de guerrillas que ha tenido en los hechos de ayer, protagonizados por Aurelian Tchouaméni y Fede Valverde, su enfrentamiento más importante. Uno que puede provocar un terremoto a todos los niveles en el conjunto blanco, que dirime ahora cómo actuar ante la desconfianza que han creado las últimas filtraciones. Ahora mismo nadie se fía
de nadie, admiten a este periódico fuentes del vestuario blanco. El encontronazo entre el uruguayo y el francés, que ha terminado con el primero en el hospital al golpearse con una mesa en plena trifulca, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la dirección del club. El Real Madrid ha abierto expediente disciplinario a ambos. El uruguayo se encuentra con un traumatismo craneoencefálico, está profundamente disgustado y será baja lo que resta de temporadas. Desde el club aseguran que hay un claro interés de hacer daño, dicen sobre las filtraciones, y añaden que en un vestuario normal, o añade esto Fede Valverde, estas cosas no pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos. Evidentemente aquí hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. José Ángel Sánchez, añade en El Mundo, director general del Real Madrid, entrando en el vestuario del primer equipo ayer para tener una reunión urgente con la plantilla. Esta imagen es para analizarla. Dentro, Valverde con sangre en la cabeza y camino de otra sala donde le iban a hacer curas antes de acudir al hospital. Tchouaméni explicándose tras los hechos y el resto de la plantilla, la mayoría con la cabeza hacia abajo. Es un grupo muy inmaduro, son unos niños, insisten las fuentes consultadas. Añaden que en los despachos del Real Madrid hablan de decepción con la plantilla y con el técnico por los sucesos que tienen que ver más con las relaciones entre los futbolistas que con los resultados, aunque evidentemente todo influye. Y hablan de que hay un ambiente tóxico desde la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, porque el vestuario se ha ido dividiendo. Existe un grupo que apoyaba más al Tolo Sarra y otro que prefería la llegada de un nuevo entrenador. Cambió el banquillo y muchos no estaban de acuerdo, lo que generó disputas internas que junto a las derrotas han llevado al Madrid hasta la serie de enfrentamientos entre los futbolistas, con el cuerpo técnico también como protagonista. Esto último, os lo conté yo en su momento en el canal. No ha sido la primera discusión que han tenido. Desde luego, la primera pelea a guantazo limpio seguramente sí, pero hace varios meses os conté en el canal que hubo una discusión muy fuerte dentro de ese vestuario en la que se dijeron cositas duras y los implicados eran los que defendían la Xabi Alonso y no entendían la cama que se le estaba haciendo a Xabi Alonso y los que querían fuera Xabi Alonso y entendían que ellos eran los dueños del vestuario. Es decir, estas discusiones vienen de lejos. Cuando os lo conté yo, entiendo que haya mucha gente que no se lo creyese, porque al final, lo de siempre, este es un tipo que hace vídeos en su casa con funcos detrás, ¿vale? Yo lo entiendo, no tengo pinta de ser creíble, lo asumo. Si ya te lo cuenta el diario El Mundo, que puede ser más creíble, o si ya han acabado a hostias en ese vestuario, a lo mejor ya puedes creer todo lo que ha venido sucediendo y que te he venido contando en los últimos meses. Me hace gracia que al Real Madrid como club le preocupe que haya un topo en ese vestuario. Cuando, repito, a lo mejor ese topo al Real Madrid le ha hecho un favor impagable. Yo ayer comentaba en el ámbito privado, y lo puedo hacer público, claro, digo, a Florentino Pérez le ha venido Dios a ver con esto que ha pasado. De verdad lo pienso. Creo que a Florentino le han hecho un favor. O sea, es que en el club, repito, estén preocupados por el topo tal, me parece hasta gracioso. Esto del topo al Real Madrid le viene hasta bien. Porque ahora el Real Madrid, con todo lo que ha salido, ya puede tomar decisiones sin necesidad de pensar si va a molestar a alguien o no. No, mire, el propio madridismo te está pidiendo que tomes decisiones y que al madridismo le da igual la decisión. Quiero decir, si tú mañana me dices, Valverde y Tchouaméni, los voy a vender por un bajísimo coste, pero porque me los quiero quitar de encima a los dos, el madridismo lo va a entender. El madridismo te lo va a comprar y el madridismo lo va a celebrar. Si llega el entrenador de turno, que esperemos sea José Mourinho, toma decisiones drásticas y sienta alguna vaca sagrada, por mucho pollo que se pueda montar en ese vestuario, el madridismo lo va a agradecer. Y el madridismo va a celebrar que se tomen ciertas decisiones en ese vestuario. Así que, querido topo, gracias, evidentemente. Que también te digo, sin el topo, de lo de ayer te acabas enterando igual. Porque sin el topo, ayer se calientan, uno acaba sangrando, acaba yendo al hospital y de eso te enteras. Así que el topo ha hecho mucho favor al Real Madrid sin que el Real Madrid lo sepa, pero sin el topo, ayer también acaba saliendo todo a la luz. Y acabamos con esto de OK Diario. El Real Madrid sopesa retirar ya la capitanía a Fede Valverde y vender al uruguayo y a Tchouaméni este verano.
el Real Madrid toma medidas y plantea la venta de 2 futbolistas que hasta ahora, eran intocables. Información que firma Paco Rabadán, que ha salido a primera hora de la mañana de hoy, que no vamos a desarrollar porque creo que en el titular queda todo claro. Por supuesto que lo primero que habría que hacer a Fede Valverde es retirarle el brazalete de capitán, porque siendo uno de los capitanes, su comportamiento ha sido absolutamente lamentable durante toda la temporada. Y es momento, repito, de que el club tome medidas. Entiendo que estos días van a ser de reuniones, que en el club se va a trazar una especie de plan a seguir a partir de ahora, que se hablará con el nuevo entrenador para que sepa las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo ese vestuario y que se intentarán llegar a ciertos acuerdos para, bueno, pues para intentar hacer esa limpieza que a lo mejor el club no quería hacer. Bien es cierto que la parte mala de todo esto es que habrá periodistas, creadores de contenido tal, que aprovechen para inventarse noticias, es decir, nos van a contar muchas verdades, pero aprovechando esto, pues también alguna que otra mentira, pero creo que es necesario que se haga todo a la luz, que todo lo que ha ido sucediendo se sepa y que el topo, si tiene a bien, siga filtrando. Repito, lo dije al principio, yo estoy muy en contra del tema de topos, de filtraciones, creo que no le hacen bien a un equipo, pero cuando la situación ya está al límite, creo que ahí el topo lo que hace es un favor al club, un favor al equipo y un favor a todos, porque el madridismo merece saber lo que está pasando allí dentro y por qué es tan necesaria una limpieza en ese vestuario que llevo yo pidiendo meses. Recuerdo tertulias en la pizarra, os hablo de 2025, en las que se hablaba de Nico Paz, de Hendrik, de un fichaje de otro, de Rodri o de un centrocampista, y yo decía que no tiene que venir nadie, que lo que hay que hacer es una limpieza, que hasta que no hagamos una limpieza, nada va a funcionar. Bueno, pues aquí lo tenéis. No hay más muestras para saber que es necesaria una limpieza como el comer. Si todavía queda algún fanboy de algún jugador, algún tipo que vaya a defender al jugador que sea de ese vestuario, por vete tú a saber qué motivo, aléjate del Real Madrid. No eres como nosotros. Gracias por acompañarme, perdón por la duración del vídeo, nos vemos en el siguiente.